8 conflictos territoriales que han marcado Latinoamérica en los últimos años. Sangre, violencia, armas. La historia de Latinoamérica está marcada por conflictos que han derivado en la conformación de sus territorios, hoy perfectamente delimitados, pero no siempre fue así. Latinoamérica tiene en común un pasado colonial con raíces españolas, portuguesas y francesas. La colonización y el mestizaje entre europeos y americanos produjo las tradiciones hoy vigentes en los 20 países que la conforman, pero también sembraron futuras rencillas que siglos después comenzarían a florecer. Muchos de los conflictos territoriales tienen sus orígenes en las luchas independentistas de principios del siglo XIX. A continuación, 8 enfrentamientos diplomáticos y bélicos que han sido noticia en Latinoamérica en la historia contemporánea. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 8. Guyana contra Venezuela por el Esequibo. El Esequibo es una región en disputa al norte de Suramérica entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, con selvas, sabanas y mesetas, que comprende más de 159.500 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que países como Nepal o Bangladesh. La región es rica en minerales preciosos como oro y diamantes, y bajo el suelo de sus costas yacen enormes reservas de petróleo y gas natural. Venezuela reclama el Esequibo desde el siglo XIX, al creerse con derechos históricos sobre el territorio, porque el Esequibo formaba parte de la antigua Capitanía General de Venezuela. Cuando el Imperio Español se desmoronó en tierras americanas, la capitanía desapareció y en su lugar, Venezuela se integró a la Gran Colombia, que mantuvo los mismos límites territoriales hasta la región del Esequibo. Pero los colonos holandeses que habitaban la actual Guyana vendieron sus colonias a los británicos, quienes poco a poco fueron expandiendo sus dominios en la región hasta ocupar la selva del Esequibo. Las reclamaciones del Estado venezolano a Gran Bretaña por la región del Esequibo se llevaron hasta un tribunal internacional auspiciado por Estados Unidos en 1899. El resultado del arbitraje fue que Reino Unido era el propietario del territorio, con base en la línea fronteriza trazada por el explorador inglés Robert Schomburgk, que le daba a los británicos 80.000 kilómetros adicionales. Venezuela inició un proceso de reclamo que culminó en 1966, cuando presentó ante la ONU documentos que presumían que el arbitraje internacional fue fraudulento. Entonces, las partes comenzaron a negociar con Guyana como una nación independiente del Imperio Británico, en lo que se conoció como el Acuerdo de Ginebra, un tratado multilateral y transitorio en el que ambas partes aceptaron que el territorio se encuentra temporalmente bajo autoridad de Guyana, hasta que se logra alcanzar una solución definitiva. En la Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, se estableció que los límites geográficos de la República son los mismos que había en la Capitanía General de Venezuela. Y aunque desde entonces Venezuela continuó los reclamos, las relaciones comerciales con Guyana se sostuvieron. Pero la disputa por el Esequibo se desempolvó en 2015, cuando la petrolera ExxonMobil anunció el hallazgo de enormes reservas petroleras y de gas natural en las costas de Guyana. A partir de que ExxonMobil comenzó a extraer petróleo crudo, los ingresos de Guyana se dispararon a niveles nunca antes registrados en el país de escasos 815.000 habitantes. Y si en 2019 las compañías petroleras instaladas en Guyana producían 1.200 barriles diarios, para 2023 esa cifra se disparó a 400.000 barriles por día, con una estimación para 2026 de 750.000 barriles diarios. Pero el boom petrolero también hizo sacar las garras del gobierno venezolano, que retomó con fuerza los reclamos por el Esequibo y sus mares, mientras que Estados Unidos instaló en Guyana sus tropas para evitar una invasión de Venezuela al territorio en disputa. Número 7. La disputa territorial entre Guatemala y Belice. Guatemala y Belice se disputan más de 11.000 kilómetros cuadrados de territorio desde el siglo XIX, conflicto elevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2020. El territorio en disputa abarca la mitad meridional de Belice, desde el cauce del río Sibún al norte hasta el cauce del río Sarstún en el sur.
Guatemala lo tiene claro, el territorio le pertenece, con base en las delimitaciones fronterizas desde el Imperio Español durante la colonia. Pero Belice no lo ve tan claro y en 2022 presentó sus contraargumentos en la Corte Internacional de Justicia. El conflicto tiene sus orígenes en el siglo XVI, cuando los territorios que ahora conforman Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el Estado mexicano de Chiapas conformaban la Capitanía General de Guatemala, una entidad territorial que pertenecía al Imperio Español y que dependía del Virreinato de la Nueva España, con sede en la Ciudad de México. Pero debido a sus enormes riquezas, la atención de España se centró en sus colonias en México, Perú y Bolivia, dejando así en el abandono la región centroamericana. Una de esas regiones olvidadas fue la actual Belice, descuido aprovechado por los bucaneros ingleses, que fundaron comunidades en la parte norte del territorio, desde donde los británicos atacaban a los barcos españoles cargados con riquezas minerales. A partir de 1783, gracias al Tratado de París, España concede a Gran Bretaña la mitad norte del actual territorio de Belice para la explotación de sus recursos naturales. Sin embargo, con el paso de los años, los británicos expandieron sus dominios hacia el sur, fundando asentamientos y explotando riquezas madereras, como el árbol palo de tinte, del cual se extrae un colorante que en el siglo XIX se usaba en la industria textil europea. El territorio oficialmente concedido a Gran Bretaña abarcaba desde el río Hondo, que marca la frontera actual entre Belice y México, hasta el río Sibún, que atraviesa de oeste a este el territorio central beliceño. Guatemala reclama el resto sur del territorio beliceño desde 1821, cuando Centroamérica se independizó de España y se adhirió por poco tiempo al Imperio Mexicano, para luego conformar la República Federal de Centroamérica. Esta efímera república, de apenas 17 años de existencia, entre 1824 y 1841, todavía incluía al Estado mexicano de Chiapas. Belice aparecía no como un estado de la República Federal Centroamericana, sino como parte de Guatemala, aunque la mitad norte estaba controlada por los británicos. Pero las constantes batallas y diferencias políticas entre sus estados impidieron la consolidación de Centroamérica como una sola república. Tras su disolución, Guatemala se constituye como una nación independiente y en su primera constitución se establece que su territorio abarca hasta la mitad sur de Belice. Sin embargo, el Reino Unido no aceptó tal demarcación porque se había apropiado de todo el territorio que actualmente conforma Belice. Guatemala estuvo dispuesta a renunciar a la mitad sur del territorio beliceño a cambio de una condición: que Gran Bretaña construyera una carretera que partiera desde Ciudad de Guatemala hasta el puerto de Belice, que cuenta con salida al Océano Atlántico, para consolidar su comercio con Estados Unidos y Europa. Reino Unido aceptó las condiciones, pero nunca construyó la carretera. Guatemala acabó con el pacto y en la Constitución de 1945 estableció que la parte sur de Belice debía retornar a la soberanía guatemalteca. A partir de entonces comenzaron las hostilidades militares. Ambos países enviaron soldados a las fronteras en disputa y se registraron algunos enfrentamientos y el asesinato de civiles guatemaltecos por parte de las tropas beliceñas. En 1981, Belice obtiene su independencia del Reino Unido. Guatemala, sin embargo, no aceptó su soberanía hasta una década después, cuando reconoció el derecho a la autodeterminación por parte del pueblo beliceño, pero no reconoció las fronteras establecidas. A finales de la década de los 90, ambos países celebraron referéndums para decidir si el caso debía ser enviado a la Corte Internacional de Justicia. El sí ganó en ambos bandos. Pero en lugar de solicitar la intervención del árbitro internacional, los gobiernos comenzaron una ronda de negociaciones que no condujo a nada, hasta que Guatemala presentó el caso ante la Haya. Número 6. La disputa entre Colombia y Nicaragua por la zona marítima. El 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Colombia en la más reciente demanda interpuesta por Nicaragua contra el país cafetero. Nicaragua reclamaba el derecho a extender su plataforma continental sobre el Mar Caribe Occidental, más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. Pero la Corte Internacional de Justicia rechazó la solicitud de Nicaragua, con 13 votos en contra y 4 votos a favor, porque, según se conoció, Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia. Es decir, si se ampliaba la plataforma continental de Nicaragua, esta se solaparía con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 10 años después de la controversia interpuesta por Nicaragua ante el principal tribunal judicial de las Naciones Unidas,
concluyó una serie de demandas territoriales entre ambos países. La primera ante La Haya, interpuesta por Nicaragua contra Colombia, ocurrió en 2001. Managua reclamaba la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de los 32 departamentos de Colombia. En 2012, la Corte de La Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre el grupo de islas. La deliberación de la Corte se basó en una real orden emitida por el rey de España en 1803, cuando Nicaragua formaba parte de la Capitanía General de Guatemala y Colombia integraba el Virreinato de Nueva Granada, ambos dominios del Imperio Español. En la Real Orden, el rey proclamaba que las islas dejarían de estar bajo el control de la Capitanía y empezarían a formar parte de Nueva Granada. En 1928 se había firmado un tratado entre Colombia y Nicaragua, con el que se establecían los límites territoriales. En el Tratado de Esguerra-Bárcenas se estableció la soberanía del archipiélago por parte de Colombia. Sin embargo, Nicaragua sostuvo la invalidez del tratado debido a que fue firmado en la época en que el país estaba bajo la ocupación estadounidense. Pese al fallo a favor de la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, la Corte concedió a Nicaragua un mayor territorio marítimo en el Caribe. En 2012, Nicaragua presentó una segunda demanda contra Colombia ante la Corte Internacional, porque los colombianos continuaban las actividades de pesca y patrullaje en los territorios marítimos concedidos a Nicaragua en la primera demanda. La Corte volvió a deliberar a favor de Nicaragua, determinó que Colombia había violado los derechos soberanos y exigió el cese de sus actividades pesqueras en la zona marítima del país centroamericano. En 2013, Nicaragua entabló una tercera demanda contra Colombia, entonces por la delimitación de la plataforma continental y sus derechos sobre los recursos naturales, como petróleo y gas, en el lecho marino. Nicaragua argumentó que desde sus costas existe una prolongación natural ininterrumpida de la plataforma continental más allá de las 200 millas, pero Colombia señaló que las 150 millas adicionales que Nicaragua estaba peleando se superponen con las 200 millas náuticas que le pertenecen a Colombia de sus costas. No existen precedentes sobre países que hayan podido extender sus 200 millas de territorio marítimo cuando chocan con las de otra nación. Número 5. Disputa entre Chile y Bolivia por el río Silala. En diciembre del año 2022, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Chile en la demanda que había interpuesto contra Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. El máximo órgano judicial de Naciones Unidas determinó que el Silala es un río internacional y que tanto Chile como Bolivia tienen derecho al uso responsable y equitativo de sus aguas. Culminó un largo litigio comenzado en 2016, cuando el gobierno chileno de Michelle Bachelet interpuso la demanda para que se reconociera el carácter internacional del río. Los chilenos también evitaron pagar una compensación retroactiva de $1.000 millones por el uso histórico del río. El Silala surge de un manantial y unos humedales en el antiplano andino, en las faldas del Cerro Silala, a 5.700 metros de altura, en el departamento boliviano de Potosí. El ojo de agua fluye hacia el oeste donde, 4 kilómetros después de su nacimiento, se topa en la frontera chilena y continúa su cauce 7 kilómetros más, hasta convertirse en un afluente del río San Pedro de Inacaliri, en la región chilena de Antofagasta. Bolivia sostuvo que el manantial de Silala había sido artificialmente desviado hacia territorio chileno por unas rústicas acacias construidas por la compañía ferrocarrilera Antofagasta Bolivia Railway Company Limited. En 1906, el gobierno del departamento boliviano de Potosí otorgó una concesión a esta compañía para el uso del agua del Silala para las máquinas de vapor de los ferrocarriles. A mediados del siglo XIX, las máquinas de vapor fueron reemplazadas por unidades a diésel, por lo que la compañía ferrocarrilera dejó de necesitar el agua del río. Pero estas aguas se siguieron usando para el sector industrial en territorio chileno, sobre todo en las minas de la región de Antofagasta, por lo que en 1997 Bolivia canceló la concesión de las aguas y exigió un pago compensatorio al país vecino. El uso compartido de las aguas del río Silala fue uno de los temas a tocar en la agenda de los 30 puntos, planteados por los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales, pero las negociaciones se interrumpieron. En 2016, Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, anunció una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por lo que llamaba uso indebido de las aguas. Bachelet respondió que presentaría una contrademanda si Bolivia decidía escalar el caso a La Haya, pero Chile decidió adelantarse a Bolivia y en junio de 2016 presentó la solicitud de aplicación en la Corte Internacional. El petitorio de Chile ante La Haya solicitaba 4 puntos: que el Silala fuera declarado un río internacional,
que su uso debía ser equitativo y razonable entre ambos países, que la Corte estableciera que Chile había cumplido con esa regla de uso y que si Bolivia hacía uso del río, no debía perjudicar al país vecino. La disputa por el uso del agua del río Silala es apenas uno de los muchos conflictos que han marcado la agenda política de los dos países. Una de las causas más importantes que los ha enfrentado es el reclamo de Bolivia de contar con una salida soberana al mar. En 2018, La Haya deliberó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso terrestre hacia el mar y un puerto marítimo bajo su control en territorio chileno. Número 4. La Guerra de las 100 Horas entre El Salvador y Honduras. Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, El Salvador y Honduras combatieron en una guerra que dejó miles de muertos y desplazados. La conocida como la Guerra de las 100 Horas ocurrió días después de que los equipos de fútbol se jugaran la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol México 1970. También se le conoce como la Guerra del Fútbol. Para finales de la década de los 60, El Salvador contaba con una población de 3 millones de habitantes, mientras que Honduras, un territorio 5 veces más grande, apenas llegaba a 2.3 millones de personas. La economía de ambos países se sostenía en las actividades primarias, sobre todo en la agricultura y en la producción de alimentos. Sin embargo, la mayor parte de las tierras estaban en propiedad de grandes terratenientes. En Honduras, las compañías extranjeras como la famosa United Fruit Company acaparaban grandes extensiones de tierra para la producción de frutas tropicales de exportación. Presionados por sus respectivas élites, ninguno de los países se atrevían a promulgar una reforma agraria que repartiera la tierra entre los agricultores pobres, lo que fomentó la migración de jornaleros salvadoreños hacia Honduras, donde la marginación era similar, aunque había más tierra disponible. Con el tiempo, muchos de esos migrantes salvadoreños lograron hacerse de sus propias parcelas de tierra en Honduras y lograron salir de la pobreza extrema. Pero mientras los terratenientes salvadoreños promovían la migración de los campesinos para evitar presiones sociales en su país, en Honduras, las élites se veían más presionadas por las protestas sociales que exigían el reparto de la tierra. El gobierno del presidente hondureño, Osvaldo López Arellano, promulgó una reforma agraria que no afectaba ni las propiedades de los grandes terratenientes ni a las grandes empresas extranjeras. Su reforma estaba dirigida a los agricultores salvadoreños que, de pronto, se convirtieron en los principales enemigos del régimen. El gobierno de López Arellano estimuló la xenofobia contra los salvadoreños, a los que se acusó de apropiarse de tierras y de los trabajos, por lo que fueron expropiados, perseguidos y deportados. Se estima que para 1969 había alrededor de 300.000 jornaleros salvadoreños trabajando en Honduras, lo que representaba el 20% de los peones en ese país. El discurso xenofóbico propició la aparición de grupos paramilitares y nacionalistas, como la Mancha Brava, que se dedicó a perseguir y asesinar inmigrantes, lo que obligó a miles de salvadoreños a regresar a su país. Al mismo tiempo, la opinión pública pedía al gobierno salvadoreño que se rompieran las relaciones diplomáticas con Honduras, lo que ocurrió el 26 de junio de 1969. Honduras hizo lo mismo un día después. Antes de que comenzaran los ataques a gran escala, los ejércitos de ambos países cometieron pequeñas incursiones en territorios fronterizos, incendiando casas y disparando a discreción. A las 6 de la tarde del 14 de julio, aviones salvadoreños bombardearon ciudades como Tegucigalpa y Santa Rosa y destruyeron aeropuertos e infraestructura militar hondureña. La infantería de Honduras ingresó a El Salvador y atacó ciudades fronterizas. Sus aviones bombardearon el puerto de Acajutla y el aeropuerto de Yopango, donde la mayor parte de las explosiones ocurrieron en hangares vacíos. El Consejo General de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió un cese al fuego aceptado por Honduras, pero que El Salvador condicionó para que el gobierno de López Arellano garantizara la seguridad de los salvadoreños que se encontraban en territorio hondureño. La guerra terminó 4 días después de haber comenzado. El saldo fue de alrededor de 6.000 civiles muertos y más de 15.000 heridos, pero el conflicto también impidió que se concretara la alianza regional comercial conocida como Mercado Común Centroamericano. Número 3. El conflicto entre Chile y Perú por sus fronteras marítimas. En 2008, el gobierno del expresidente peruano Alan García interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para delimitar sus fronteras marítimas con Chile. Para Chile, su territorio marítimo estaba trazado en una línea paralela al punto donde terminaba la frontera terrestre con Perú, el llamado hito número 1. Para Perú, en cambio, la línea fronteriza terrestre empieza más hacia el sur,
en la zona costera conocida como Punto Concordia o Punto 266. A partir de este punto costero, Perú reclamaba que la frontera marítima debía seguir una línea perpendicular trazada por las costas de ambos países, en lugar de una frontera paralela a la línea terrestre. Implicaba que la frontera marítima adquiriera una forma de trapecio para que ambos países tuvieran una zona económica exclusiva equitativa. El trasfondo de la disputa eran los recursos naturales frente a las costas. Esa región del Océano Pacífico, entre el sur de Perú y el norte de Chile, es rica en anchoveta, un pez con el cual ambos países producen harina de pescado. Pero solicitaba que se estableciera la frontera marítima de conformidad con el derecho internacional, el cual establece que todos los estados tienen derechos soberanos en un área situada dentro de las 200 millas náuticas, partiendo desde la línea continental. Chile, en cambio, señalaba que en la Declaración de Santiago de 1952 y en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, ambos países habían acordado que su frontera marítima partía desde el hito número 1 y se extendía paralelamente mar adentro. Estos acuerdos limítrofes, señalaba Chile, eran confirmados en la práctica por ambas naciones. Perú negaba haber aceptado la existencia de un límite marítimo con Chile y aseguraba que dichos acuerdos solo eran declaraciones políticas para extender la soberanía chilenas. Por ello, desde Lima se solicitó la intervención de la Corte al no haber alcanzado ningún acuerdo en las negociaciones directas con Chile. La Corte debía definir si la frontera marítima se apoyaba en un paralelo o en una línea equidistante a partir de la costa, lo que implicaba la obtención o pérdida de una importante franja en el mar con todas sus riquezas para alguno de los dos países. La demanda preocupó al sector pesquero del norte de Chile. Si Perú ganaba la demanda en La Haya, las aguas se convertirían en mar peruano. En enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia resolvió modificar la frontera marítima entre ambos países en una sentencia que se consideró inapelable. La Corte concedió a Perú alrededor del 70% del territorio que reclamaba. La Haya le dio la razón a Chile, validando los argumentos basados en los tratados de 1952 y 1954, como un acuerdo fronterizo vigente, y estableció que la división marítima iniciaba en el hito 1 a partir de una línea paralela que se internaba en las aguas del océano. Pero solo concedió a Chile mantener la misma frontera marítima hasta las 80 millas náuticas, mar adentro, y no a las 200 que el gobierno de Santiago pretendía conservar. A partir de ese punto, determinó la Corte, la división fronteriza descendía hacia el suroeste, en una línea equidistante, hasta llegar a las 200 millas que Perú reclamaba mar adentro. Número 2. Ruptura y reconciliación en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Después de 4 años, Colombia y Venezuela enmendaron su relación comercial, cuando en noviembre de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en Caracas con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Colombia y Venezuela son países con una intensa relación histórica, cultural, comercial y política, que se remonta a los tiempos de la colonia. Pero, pese a la reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales, el volumen del comercio entre ambos países aún está lejos de alcanzar sus mejores tiempos. En 2008, el comercio bilateral alcanzó los $7.211 millones, considerado como el mejor año para ambos países. A partir de entonces, ha ido decayendo hasta que en 2021 la cifra fue de apenas $222 millones. La historia de desencuentros ha estado marcada por las tendencias políticas de sus respectivos gobiernos. Hasta la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022, Colombia siempre había estado gobernada por la derecha. En Venezuela, en cambio, desde que Hugo Chávez arribó al poder en 1999, la izquierda no ha dejado el Palacio de Miraflores. Las tensiones del siglo XXI comenzaron cuando Colombia dio asilo político a Pedro Carmona Estanga, declarado presidente interino de Venezuela durante el golpe de Estado de 2002. En enero de 2005, Hugo Chávez retiró a su embajador en Bogotá en protesta por la captura del portavoz de las FARC, Rodrigo Granda, en Caracas, que fue entregado de manera irregular por policías venezolanos a las autoridades colombianas en Cúcuta. Apenas un año después, las relaciones no podían estar mejor por la construcción de un gasoducto en La Guajira para conectar a Colombia con Venezuela. En 2008, el comercio bilateral superaría los $7.000 millones. Pero las relaciones diplomáticas volvieron a enfriarse en marzo de 2008 por la incursión del ejército colombiano en Ecuador para asesinar al número 2 de las FARC, Raúl Reyes. Hugo Chávez volvió a ordenar el retiro del personal diplomático de Venezuela en Colombia. La tensión entre Álvaro Uribe y Chávez escaló de nivel cuando el primero acusó a Venezuela de haber entregado a la guerrilla de las FARC lanzacohetes comprados a Suecia.
En consecuencia, Chávez impuso restricciones a las importaciones colombianas. Pero en julio de 2010, las relaciones se suspendieron definitivamente cuando Uribe acusó a Chávez de dar refugio a los guerrilleros colombianos de las FARC y de la ELN. La relación bilateral no se reanudó hasta la llegada del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en 2010, que incluso se refirió a Chávez como su nuevo mejor amigo. Pero las relaciones diplomáticas entre ambos mandatarios comenzaron a enfriarse cuando Santos recibió en el Palacio Presidencial al líder opositor venezolano, Enrique Capriles. Durante el gobierno del colombiano Iván Duque entre 2018 y 2022, las relaciones con Venezuela quedaron absolutamente suspendidas. Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro acusó a Duque de organizar junto con Estados Unidos una operación integrada por mercenarios para capturarlo. Y aunque después intentó reanudar los lazos comerciales con Colombia, Iván Duque respondió que no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela. La llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, reactivó las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. Número 1. Disputa de Argentina y Reino Unido por las Malvinas. Argentina y Reino Unido se enfrentaron en 1982 en una guerra por el control de las Islas Malvinas, Islas Falkland, para los británicos, que duró 74 días. El saldo de esta guerra fue de 649 soldados argentinos muertos, la mitad de los cuales pereció en el hundimiento del crucero General Belgrano. Del lado británico, en cambio, se contabilizaron 255 bajas. Las Islas Malvinas son un archipiélago en el Océano Atlántico Sur, a 500 kilómetros de la costa argentina, habitado por descendientes británicos, asentados en el territorio desde 1833. Se estima que en el archipiélago viven unas 3.000 personas, la mayoría en la ciudad de Stanley, también llamado Puerto Argentino, en la isla Soledad. La disputa por la soberanía de las Malvinas ha sido un tema recurrente en Argentina, desde el momento de su fundación como nación independiente. Argentina sostiene que el archipiélago fue descubierto por España en 1520. Tras la independencia, la naciente república reclamó los derechos sobre las Malvinas, argumentando que los límites territoriales del naciente país debían ser los mismos del virreinato del Río de la Plata. Para Reino Unido, en cambio, las islas fueron descubiertas por un explorador inglés en 1592. Durante el proceso de independencia argentina, Reino Unido invadió el archipiélago, expulsó al gobernador argentino y tomó el control de las islas. En el siglo XX, durante el proceso de descolonización promovido por las Naciones Unidas, en la década de los 60, Argentina retomó sus reclamos sobre las Malvinas y llevó la cuestión al Comité Especial de Descolonización para iniciar negociaciones con Reino Unido. Sin embargo, las negociaciones no condujeron a nada y en 1976, la Junta Militar Argentina da un golpe de Estado y asume el poder. A principios de los años 80, el Reino Unido estaba sumido en una crisis económica. La popularidad de la primera ministra, Margaret Thatcher, una de las principales impulsoras del neoliberalismo, iba en acelerado descenso. El país enfrentaba huelgas en casi todos los sectores industriales, pero principalmente en las minas de carbón. En Argentina, la situación económica no era distinta. La junta militar que gobernaba el país enfrentaba acusaciones de violaciones a los derechos humanos, por lo que el descontento social crecía cada vez más. En ese contexto de crisis social, política y económica, la junta militar empieza a diseñar un plan para invadir y recuperar las Malvinas, apelando al nacionalismo. Fue así que el 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, tomaron las instalaciones británicas y provocaron la rendición de la escasa guarnición que cuidaba el territorio. La junta militar consideró que la toma de las islas, sin derramamiento de sangre, provocaría que la respuesta británica fuera más diplomática que militar. Pero el impopular gobierno de Margaret Thatcher necesitaba desesperadamente un enemigo que uniera a todo el pueblo británico alrededor de una misma causa, y lo consiguió. La invasión de las Malvinas le dio a Reino Unido la excusa perfecta para desviar la atención de la crisis, las huelgas y las protestas callejeras. La respuesta del gobierno de Thatcher fue contundente. El 5 de abril, 3 días después del desembarco argentino en las Malvinas, una enorme fuerza expedicionaria naval emprendía camino hacia el Océano Atlántico Sur. Los británicos enviaron 2 portaaviones, submarinos, fragatas, dragaminas, buques y naves patrulleras,
Además, enviaron aviones caza, bombarderos estratégicos y helicópteros navales. 10 semanas después de intensos combates, el 14 de junio de 1982, la junta militar tuvo que aceptar la derrota de sus tropas, que propició la caída de la dictadura militar y el retorno a la democracia. Por el contrario, el triunfo de las Fuerzas Armadas británicas propició la reelección de Margaret Thatcher en 1983. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.